queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo Demoliendo Mitos. Y bueno, el plan de hoy es hablar sobre por qué no aplicar el keynesianismo, pero por qué muchísimo menos en el caso argentino. Básicamente hoy lo que voy a estar haciendo es explicar la nota que me publicó en el día de hoy el diario El Cronista Comercial, en la cual explico por qué el keynesianismo es un error teórico, por qué solo conduce a la miseria y además el tema es que el inútil, imbécil, incompetente de Martín Guzmán dio los lineamientos de la oferta a los bonistas en moneda extranjera, legislación de Nueva York. La realidad es que no me queda otra que hacer un comentario de lo que ha presentado este estúpido. Porque la verdad, miren, yo ya cuando decían que era discípulo de Stiglitz, ya eso era una muy mala carta de recomendación, era algo muy malo. Piensen que, Stiglitz es un tipo que, por ejemplo, apoyó a Chávez. Fue un fuerte defensor del régimen de Chávez, igual que el imbécil de Krugman, que son tipos que claramente son funcionales a los políticos, son keynesianos, son tipos que siempre están a favor del derroche. Es decir, entonces, por más que, el Stiglitz de la academia es maravilloso y es un gusto leerlo, a pesar de que es un neo-keynesiano, su nivel de irracionalidad, desde el punto de vista del análisis económico aplicado, o de su nivel de extremada racionalidad, porque siempre anda dando vueltas por el mundo donde hay proyectos de dictadores, pero claro, le pagan unos buenos mangos. Entonces, es más, el señor Krugman venía a la Argentina junto a Stiglitz a dar charlas donde hablaban maravillas del kirchnerismo, en especial en el segundo gobierno de Cristina, que era un espanto. Y sucede que el señor Krugman se enteró que Argentina mentía la inflación justo en el último año, donde, vaya casualidad, descubrió que el cheque de Stiglitz era 10 veces más grande que él. Qué casualidad, ¿no? Justo en ese momento se enteró. Pero, al margen, de las cuestiones de lo inmoral de muchos economistas y en especial de los keynesianos, la cual es una doctrina diseñada para políticos chorros, mesiánicos y corruptos, voy a hacer una breve introducción a lo que dijo el zoquete de Guzmán, y estoy tratando de contenerme, de no decir cosas un poquitito más acorde a lo que fue su propuesta. Señor Guzmán hoy hizo una presentación en la cual, está dando los lineamientos de lo que sería la oferta de deuda. Y ahí el señor Guzmán lo que propone es una quita del 5% en lo que tiene que ver con el capital, pero va a aplicar una fuerte quita sobre los intereses. Es más, dijo que se va a ahorrar 39.000 millones de dólares el país en intereses. Y el tan imbécil pone ese número y dice la cantidad de respiradores que se pueden comprar y la cantidad de cosas de aguaches que se pueden pagar. Y la verdad que es un imbécil, porque Argentina tiene déficit primario, con lo cual no tiene plata para pagar ninguna de esas cosas. Que con lo cual los intereses nunca los ibas a pagar, con lo cual no te estás ahorrando nada y en realidad estás haciendo un análisis propio de un imbécil. Yo ya tengo mis dudas sobre cuánto tiene de coeficiente intelectual. Porque verdaderamente es de un nivel lamentable. Pero arranca con una tasa de interés del 0,5%, lo cual lo va acumulando. ¿Por qué? Porque hasta el 2023 no paga. Entonces, en ese contexto, él va acumulando
¿sí? A una tasa del 0,5, o sea, nada, y después la va subiendo paulatinamente. Y eso hace que sobre el final del periodo, digamos, va a terminar siendo 4%, y cuando ustedes toman el promedio, básicamente arroja una tasa de interés promedio del 2,3% anual, por decirlo de alguna manera. Para que tengan una idea, la tasa de interés promedio histórico de los Estados Unidos es 3,3%. Es decir, que él está haciendo una negociación donde asume que el riesgo país argentino es menos 100. O sea, yo sinceramente no sé si el chico tiene algún problema, o sea, no digo verdaderamente, o sea, ¿cómo pretende, digamos, cobrar una tasa de interés, ¿sí?, menor a la de Estados Unidos, en promedio, de largo plazo? Una cosa tremenda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, o sea, ya arranca mal. Para que se den una idea, el promedio histórico del riesgo argentino es 600 puntos básicos. Digamos, ya es un logro cuando Argentina lograba colocar deuda al orden del 7 u 8% en dólares. Hoy el riesgo argentino es 4.000 puntos básicos, o sea, para que se den una idea, una tasa del 40% en dólares. El riesgo corto de Argentina es 60.000, o sea, una tasa del 600%. ¿Cómo se le ocurre a este imbécil hacer una propuesta que tiene menos riesgo que tiene riesgo país negativa? O sea, claramente es un disparate. Pero hay otro tema más que es mucho más delicado. Cuando ustedes hacen un análisis de sustentabilidad de la deuda se paga con superávit primario y con crecimiento. A ver, Argentina no crece desde el año 2011. En términos per cápita está bastante abajo de lo que teníamos en el 2007. Es decir, Argentina es una catástrofe. No es que nos va mal, es una catástrofe. Pero, como si todo esto fuera poco, la deuda se tiene que pagar con superávit primario. Y el tema es así. El superávit primario informado por la administración macrista cuando se fue negativo en 0,6%. Sin embargo, ese número es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque hay partidas que se ajustan por inflación, pero de modo rezagado. Eso significa que ese número ustedes lo tienen que corregir para permitir el ajuste por inflación. Y por otra parte, hay lo que se llama el libramiento sin pagos. ¿Qué pasa? Cuando se presentan los números fiscales se presentan en base a lo devengado y no en base a lo percibido. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo gasté 1.000 pesos, ¿sí?, en el octubre del 2019. Entonces yo agarro, en lugar de pagarles, no les pago en marzo del 2020, por decir algo. Entonces, en el resultado base caja no entra. Pero en realidad, si tomaran el percibido, efectivamente sí lo gastaron. Lo que pasa es que no lo pagaron. En ese contexto, cuando ustedes corrigen los números de la administración macrista, fueron negativos en 3% del PBI. Por lo tanto, lo primero que no tenemos es superávit primario para pagar los intereses. Ni para pagar los intereses, ni para pagar la deuda, no tenemos para nada. Porque no tenemos superávit primario. Pero no todo termina ahí. Porque el paquete fiscal que está enviando el gobierno por el tema del coronavirus son 2 puntos del PBI. O sea que ya estamos en negativo en 5. Pero además, como si todo eso fuera poco, sumado a la cuarentena modelo cavernícola, el derrumbe en el nivel de actividad económica y de recaudación es monstruoso. Y les aviso que la actividad, cuando ustedes miran la actividad económica, los números de actividad económica ya se venían haciendo pelota antes de febrero. O sea, antes de que empiece la cuarentena. Es decir, Argentina tiene unos números fiscales espantosos, unos números de actividad espantosos, más allá del coronavirus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el déficit fiscal de Argentina, piso es 5, pero podría ser 10 como si nada. ¿Se dan cuenta? Es decir, entonces, la pregunta es, ¿cuándo van a generar superávit primario para pagar la deuda? Nunca.
Nunca, porque no están hablando de hacer ningún ajuste del gasto público. O sea, salvo que estén pensando en subirnos los impuestos en 10 puntos del PBI, lo cual, digamos, o sea, terminaría de destruir la economía por completo. Bueno, cosa que viene pasando ya, digamos, hace tiempo. Pero al margen de eso, digamos, ¿cuándo van a hacer el ajuste? Entonces, ¿cómo es que le cierra a este imbécil el número? Ustedes, digamos, cuando miran este tipo de problemas, o sea, hay una cuestión que se llama, cuando hacen el cálculo de la deuda, que es una fracción del PBI, ¿sí?, el superávit primario, y que asumen que el PBI crece a una determinada tasa constante y asumen una tasa de interés constante, eso lo que deriva es en algo que se llama progresión geométrica convergente. Y la progresión geométrica convergente, para tener solución, requiere que la tasa de interés sea más grande que la tasa de crecimiento. Algo que además tiene que ver con la condición de transversalidad. Es decir, la condición de transversalidad es que ustedes paguen la deuda. ¿Y entonces por qué, digamos, o sea, los economistas ponen una tasa de interés más grande que el crecimiento? ¿Por qué? Porque son idiotas y quieren pagar deuda siempre cuando el negocio con los políticos es no pagar. No, no es porque Dios son idiotas. Y ahora voy a explicar por qué. Porque si ustedes tuvieran una tasa de crecimiento mayor que la tasa de interés de la deuda, ustedes podrían tener déficit primario permanente y eso marcaría, digamos, a cuánto le estaría creciendo la deuda en función del déficit y la tasa de interés. Entonces, si la economía crece más que la tasa de interés, quiere decir que el PBI crece más rápido que la deuda. Si el PBI crece más rápido que la deuda, la relación deuda-producto cae. Entonces llegan a la estupidez que señala que ustedes son solventes teniendo cada vez más déficit. O sea, lo cual es ridículo. O sea, solo un imbécil puede cometer ese error. Bueno, eso es lo que hizo Guzmán. Puso una tasa de interés promedio menor a la tasa de crecimiento. Si el tipo es un idiota. ¿Se dan cuenta? A él le cierra que Argentina puede repagar la deuda, ¿sí?, con déficit fiscal permanente. O sea, no existe eso. ¿Se dan cuenta? De hecho, yo, digamos, hoy esto lo mandé por Twitter y expliqué que esto es un error grosero, es un error garrafal, que hace que le cierre la cuenta, pero que no tiene sentido desde el punto de vista del análisis económico. Por eso mismo también cité un paper de McCallum donde demuestra que es una estupidez. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, la relación deuda-producto en ese contexto es decreciente. Pero cuando llega el momento de satisfacer la condición de transversalidad, cierra con deuda. Entonces quiere decir que ustedes no pueden pagar. O, digamos, llegado el momento en el cual termina la economía, la tasa de interés sube al culo del mundo para compensar la locura que pusieron. Esto está en un paper mío que publiqué en la Asociación Argentina de Economía Política en el año 2002. Y expliqué también que los modelos con incertidumbre lo que cuenta es la tasa de interés esperada y el crecimiento esperado. Entonces, digamos, o sea, ahí pueden encontrarse con situaciones como la de Estados Unidos, donde la tasa de interés promedio está por debajo de la tasa de crecimiento. Pero cuando ustedes lo calculan en términos de expectativas, ahí la condición se cumple. Eso, digamos, está en un paper de Von, un economista que se llama Von, B larga o con las diéresis HN. Entonces, lo que quiero decir es que a Guzmán le dan los números porque cometió un error propio de un imbécil. Ni siquiera, digamos, yo no podría soportar que hasta un alumno se me equivoque en esto. Es decir, el tamaño del error es grosero. O sea, el tipo es un imbécil. Ahora, digamos, no sé,
si puede llegar a funcionar o no el acuerdo, pero digo, porque no sé, ustedes saben que acá hay negociaciones y si para los bancos es un negocio colocar esa deuda, porque se llevan una tajada enorme de comisiones, puede llegar a volar. Porque si es muy grande la que se llevan los bancos en comisiones, son capaces de decirles a sus clientes cualquier pelotudez con tal de agarrar la comisión. ¿Está claro? Por lo tanto, el resultado del canje puede dar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en rigor, ¿sí?, los bancos hacen un negocio que es la colocación. Ahora, ahí, entonces, el punto es, primero que esto es un default, porque si ustedes no repagan la deuda como corresponde y cambian un instrumento que vale el 40% o 30%, que es lo que, supongan, no sé, hoy la deuda en Argentina cotiza al 30%. Entonces usted le hace una propuesta que le da 45%, entonces le dice, uy, mire qué buen negocio hacemos, embauca a los bancos a los bonistas y se cobran la comisión y después vemos. Pero ¿qué pasa? Como el formato es inconsistente, digo, tarde o temprano termina mal. Igual es un default. Está claro que es un default. ¿Por qué es un default? Porque una deuda que tenían de 100 en realidad van a pagar ¿cuánto? 40. ¿Ok? O sea que técnicamente estamos en default. O sea, Argentina, digo, no está honrando su deuda como corresponde. Porque de hecho no la está pagando ni en tiempo ni en forma. No la está pagando en tiempo porque, digamos, o sea, no la paga y, digamos, en forma tampoco porque está cambiando el instrumento porque dice que no lo puede pagar, ¿ok? Estamos en default. O sea, técnicamente estamos en default. Ahora le estamos buscando que tenga o no el rótulo de default porque pagamos o dejamos de pagar, ¿ok? Pero técnicamente, digamos, la capacidad de pago de Argentina está por debajo de lo que tiene de deuda. Por ende, digamos, Argentina no tiene forma de pagar su deuda. ¿Ok? Ese es el punto respecto a esto y de la estupidez que acaba de hacer el imbécil de Martín Guzmán. O sea, tuvo 5 meses para hacer esta presentación, verdaderamente. O sea, yo creo que a un alumno mío se lo doy como ejercicio de clase y a la hora me hace algo mejor que esto. Y después la pobreza de hacer esos comparables de cuántos respiradores vamos a comprar y todo esto. No, boludo, no vas a comprar nada, idiota, si no la tenés la plata. Si ni siquiera tenés el superávit primario. Ahora supongamos lo siguiente, que logra el acuerdo. ¡Vamos, qué grande Argentina! Argentina potencia. La pregunta es, ok, ¿y con qué financiamos el déficit? Después de que le metiste la mano en el bolsillo a los acreedores de esta manera. O sea, ¿con qué financiamos el déficit? ¿O vamos a hacer el ajuste? ¿O alguien nos va a prestar plata? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a financiar con emisión monetaria? O sea, vamos a generar un descalabro inflacionario. O sea, es una locura. Es una locura, todo es una locura. Todo es un delirio hoy. Todo es un delirio. Entonces, sinceramente, lo que sí me gusta es que estaban todos los gobernadores, estaba todo bien ahí el arco político. Es decir, dieron la cara como los estafadores que son. ¿Sí? Porque en el fondo lo que están diciendo es, nosotros tomamos tu dinero prestado, lo gastamos y cuando te lo tenemos que devolver te hacemos un corte de manga. He aquí los estafadores. Los que están dispuestos a hundir al país en la máxima miseria con tal de seguir teniendo sus privilegios de casta. Por lo tanto, digo, al margen de que el resultado, digo, se la puedan aceptar o no, porque de vuelta, como ya le digo, depende de que los bancos, con tal de cobrarse las comisiones, empomen a todos sus clientes. Digo, está ahí, digamos, el punto, ¿no? Digo, o sea, pero igual, digamos, o sea, ¿qué vamos a empezar a pagar en el 2024? Si no tenemos superávit primario, ¿con qué pagamos? Entonces, quiero que vean que, digo, o sea, el tipo que supuestamente es experto en deuda, no sabe ni siquiera hacer las cuentas.
no sabe hacer las cuentas. Tenemos un ministro de Economía que supuestamente es experto en deuda y no sabe hacer las cuentas básicas. No conoce los papers básicos sobre el tema. O sea, estamos hablando de un pelotudo. Así es que bueno, nada, eso es lo que considero sobre lo que hizo Martín Guzmán. ¿Y por qué no me sorprende que sea un pelotudo? Porque es un keynesiano. Es un keynesiano vinculado a un delincuente como Stiglitz. Entonces, digamos, ¿podía ser esto distinto? No. ¿Había chance de que fuera de otra manera? No. Lo que sí tengo que admitir es que me sorprendió. ¿En qué sentido me sorprendió? Yo imaginaba que era un pelotudo, pero no me imaginé que era tan pelotudo. Es decir, este pibe nos, digamos, dejó la manito del pelotudómetro dando vueltas loco. O sea, parece un ventilador en el sur. Entonces, la verdad es que difícilmente con un imbécil haciendo cosas que están mal nos vaya bien. Pero claro, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Lo que dice Alberto Fernández es, bueno, en la época de Kirchner estábamos en default y le dimos rosca al gasto público y a la emisión monetaria y salimos adelante. Bueno, dale rosca al gasto público, vas a tener más déficit, vas a tener que emitir como un marrano de una moneda que nadie quiere. Por lo tanto, digo, lo más probable es que termine en una hiperinflación. Y encima el coronavirus, que hace que se derrumbe la producción. Y encima tenés a un imbécil como Culfas, que amenaza con la ley de abastecimiento. Y tenés a un inútil como Paula Español, que además, orgullosa, sube en las redes sociales fotos cerrando locales. Con lo cual, la imbécil deja sin laburo a la gente que labura en ese local, deja sin laburo al dueño del local y además los productos desaparecen, como decía, o como dice el maravilloso Armando Rivas. Durante la Revolución Francesa, cada vez que los panaderos subían el precio del pan, le cortaban la cabeza. Y lo que descubrieron es que cuanto más cabezas cortaban, los precios subían más. Sería bueno que la señora Paula Español aprenda esa lección. Paula Español hoy es como Diocleciano. Aquellos que no ponían el precio que él había puesto en el edicto los mataba. Bueno, ella le cierra las empresas. Ahora, sin embargo, no la vi haciendo una acción airada y de alto impacto, cerrando los negocios donde el señor Arroyo pagó el doble o el triple por las cosas que compró. Alimentos para la gente. Con lo cual, si pagó el doble, podría haber alimentado al doble de personas o a las mismas personas darle el doble de alimento. Ni que hablar, digamos, el triple de precios que se pagaron en el PAMI. Ah, pero en el PAMI está la novia de Máximo. Otro hijo de puta. Que manda un impuesto a los ricos. La pregunta es, ¿ese impuesto le alcanza a la hermanita que tenía 4 palos 800 en dólares en la cuenta del Banco de Galicia, que la tenía en una caja de seguridad? ¿Alcanza a los números de la madre? Digo, ¿no? Digo como pregunta, ¿alcanza los números de él? Pregunta, o sea, una inquietud que tengo. Pero además ese impuesto es una mierda. Digo, todos los impuestos son una mierda, ¿sí? El Estado en sí mismo es una mierda. El Estado es una organización criminal, ¿sí? Peor que la mafia. Porque en realidad ustedes lo que tienen es que si ustedes salieran a robar, es un delito. Ahora, por más que haya una ley que diga que eso es legal, eso no es legítimo. Por eso los impuestos son un robo. Por eso Oppenheimer hablaba que hay dos fuentes de solventarse en la vida. Una es los medios económicos, es decir, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. La otra forma son los medios políticos, o sea, el robo. Robarle al que produce. Y fíjense el problema que tienen esta manga de hijos de recontrarremil putas oretes de mierda, chorros, asquerosos. Porque, claro, como se está derrumbando el nivel de actividad económica, se está cayendo la recaudación.
Y como no quieren ceder a sus privilegios, es decir, las mierdas de los políticos no tienen problema en encerrarlos en sus casas y que ustedes se queden sin ingresos y cagarse de hambre o liquidar sus ahorros, pero las de ellos no se toca. Es decir, mangas de hijos de puta, hacen mierda los ingresos de la gente que labura y ellos que son los parásitos no la pueden tocar. No se puede tocar la de ellos, las pelotas no se pueden tocar. Mangas de hijos de puta. Habría que hacer cero todos los ingresos de todos los políticos de mierda. Cero para el Senado, cero para la Cámara de Diputados, cero para el Poder Ejecutivo, cero para el Poder Judicial. ¿O acaso ellos no hicieron cero nuestros ingresos? Manga de hijos de puta. Y Alberto Fernández dice, no, por favor, el gasto no se toca. Claro, la de ellos no se toca. Entonces no puede bajar los impuestos. ¿Y con qué carajo pagamos los impuestos si tenemos ingresos cero? Y aviso que ese no es mi problema. Pero sí es el problema de entre el 30 y el 40% de la población que vive al día, que vive en la economía marginal y que si no sale a ganar plata, se va a morir de hambre. Si no es mi problema. Les puedo asegurar que claramente no es mi problema. Están haciendo mierda supuestamente a los que más defienden. Defienden a los vulnerables y los están hundiendo. Y creen que los ayudan mandándole plata emitida por el Banco Central, mientras que nadie produce. ¿No se dan cuenta, imbéciles, que si la producción es cero, el consumo es cero y los precios son infinitos? O sea, el poder adquisitivo del dinero es cero, por ende, es una hiperinflación. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿En qué mundo viven? Claro, pero ahora se le están encayendo los ingresos. Entonces, ¿qué hacen? Impuestos sobre los stocks. Es decir, como los impuestos sobre los flujos, llámese el PBI, ahora no pueden recaudarlo, quieren cobrar sobre los stocks. ¿Para qué? Para no resignar sus privilegios de casta. ¿Por qué no se van a la reconche su madre? Manga de hijos de puta, soretes, ladrones. Aparte te tenés que bancar que digan, no, bueno, ahora el Estado está asistiendo a las empresas. La concha de tu hermana está asistiendo. Hijo de puta, vos cerraste a la empresa. El aparato represivo del Estado es el que cerró a las empresas y las dejó sin ingresos. Mientras que las obligás a no echar gente, las obligás a pagar sueldos y además las obligás a pagar impuestos. Y vienen y te dicen, no, bueno, pero ahora aceptamos el diferimiento de impuestos. La concha de tu hermana, diferimiento de impuestos, hijo de puta. A ver si entendés que el ingreso que yo no generé hoy no lo puedo diferir un porongo. La que no vendí hoy, no la vendo mañana. No es que de acá a 2 meses voy a vender el doble o el triple. Entonces te voy a poder pagar más impuestos. No, idiota. La que perdí hoy no la levanto más. Y encima están quebrando todo el sistema productivo, con lo cual el daño para salir va a ser tremendo. Vamos a tardar mucho más porque estos pelotudos están quebrando la economía porque destrozaron la cadena de pagos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es que bueno, muchachos, prepárense, pónganse en el casco, ¿sí? Porque default o no default, digamos, más allá del rótulo que le ponga una calificadora y del negocio que puedan hacer los bancos con el gobierno y empomar a los tenedores de bono, más allá de eso, la hiperinflación va a venir igual. Mucho menos bienes y mucho más dinero dando vuelta. Olvídense. ¿Se dan cuenta? Así que, digamos, se vienen tiempos complicados. Y si los idiotas de Culfa, Marcó del Pont y Paula Español siguen cerrando locales porque hay un precio que no le gusta, ¿sí? Porque ellos fatalmente arrogantes creen saber cuáles son los precios de equilibrio y siguen mandando a la quiebra empresas o cerrando empresas, no descarten que puedan llegar a escasear los alimentos. Por lo tanto, traten de estoquearse en alimentos. Consigan alimentos y se estoqueen alimentos mientras que haya alimentos.
porque estos imbéciles pueden llegar a generar escasez de alimentos. Es decir, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos puede llegar a faltar alimentos. Por eso había una frase de Churchill que era genial y la repetía Friedman, y es que usted, si pone a un comunista a administrar el desierto del Sahara, va a descubrir que en menos de 5 años va a haber escasez de arena. Bueno, eso es Culfas, eso es Marcó del Pont, eso es Paula Español, eso es Cecilia Todesca, eso es Vanoli, eso es Martín Guzmán. Por lo tanto, como dice un gran amigo mío que se llama Milton, se avecina sobre este país una nube negra. Prepárense, porque sin lugar a dudas estamos cerca de lo que puede ser la peor crisis de la historia económica y social argentina. Así es que, luego de haber pasado este mensaje alentador, tan alegre, ahora voy a explicar por qué no es el momento de Keynes. Esto lo publiqué hoy en una nota en el Cronista Comercial. En dicha nota me pregunto si es el momento de Keynes, ¿no? O sea, está la afirmación si es el momento de Keynes y la pregunta es el momento de Keynes. Miren, la verdad, ustedes saben que no soy keynesiano, así que se deberían imaginar que la respuesta es negativa. Pero lo que tiene de interesante la nota es que me pongo en los zapatos de un keynesiano. La primera parte de la nota explico que cada vez que hay alguna crisis, digamos, aparecen los detractores del mercado reclamando por el regreso de Keynes. Básicamente, fíjense que es lo mismo que plantea el gobierno. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno le prohíbe vender a las empresas, lo deja sin ingresos y le obliga a pagar, ¿sí? Y le obliga a pagar los salarios y le obliga a pagar, ¿sí?, los impuestos. Con lo cual lo destruye financieramente. Entonces después sale al auxilio. Se dan cuenta que el capitalismo no funciona. No es estúpido, no, imbécil. Digo, el daño lo causó el Estado cuando lo dejaste sin ingresos. Entonces después de que te mandaste esa cagada, lo querés asistir. No, bueno, ahí hay un problema. ¿Sabes qué? Lo que acabas de hacer es romperle las piernas a la empresa y le estás ofreciendo la muleta en pagos. La muleta metétela en la concha de tu madre, hijo de puta. A ver si entendés. Yo quiero caminar como corresponde. No que me rompas las piernas para después que hagas supuesta caridad regalándome las muletas. Metételas en el orto, idiota. Eso es el keynesianismo. Pero, en general, digamos, las personas que suelen hacer las críticas sobre el capitalismo ni siquiera tienen idea de lo que es el mercado. Porque de hecho, si supieran qué es el mercado, no serían socialistas. Como decía Hayek, si los socialistas supieran de economía, serían liberales, no serían socialistas. ¿Y quién lo decía? Hayek, que justamente era socialista y fue rescatado de esa mierda por Ludwig von Mises. Así que la primera parte, digamos, de la nota tiene que ver con lo que son las contribuciones de los keynesianos de primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación es la de Hicks, Hansen, Modigliani, Patinkin, ¿sí?, que llegan a una interpretación bastante ridícula y ofensiva de la contribución de Keynes. Pero bueno, nada, digo, es la interpretación de ellos, o sea, que es por un lado. Ahora, después hay un conjunto de keynesianos que empiezan a trabajar sobre los microfundamentos. Miren qué interesante, me acabo de dar cuenta que no lo cité a Clauer. En ese contexto cito los trabajos de Barry Grossman, cito el caso de el trabajo de Malimbo, de Frank Hahn. Es más, de hecho, en el libro Análisis General Competitivo que Hahn escribe con Arrow, Kenneth Joseph Arrow, que es un libro de 1971, y en el año 72 le dan a Arrow el Premio Nobel de Economía, siendo en ese momento el Premio Nobel de Economía más joven de la historia, lo ganó a los 51 años. Ahora, digamos, una persona que lo ganó el año pasado es más joven, tiene 49, o sea que, digamos, el Nobel, digamos, va
digamos, va llegando gente más joven, parece. Y entonces lo interesante de eso es que también cito a Lee Hong-Food, ¿sí? Que son, digamos, y después ya entro en la obra de los neo-keynesianos, pero digo una forma de explicar la evolución del keynesianismo, y claramente no, explícitamente no los trato. No trato, digamos, el caso de los que se llaman post-keynesianos, keynesianos tardíos, o también lo que se llaman keynesianos marxistas, porque directamente me parece una mierda esa parte. O sea, esos tipos de, o sea, se cagan en los microfundamentos, detestan lo que es la microeconomía, son los que en la UBA quieren sacar, por ejemplo, la microeconomía que no se dé más, o sea, son un conjunto de bestias, o sea que, digamos, la verdad que no me cae nada simpática ni Joan Robinson, no me cae simpático Piero Zafra, no me cae simpático Pasinetti, ni ninguno de esos. Digo, o sea, toda esa parte de la literatura me parece una bosta. Por eso ni siquiera la cité. Pero al margen de eso, yo lo que hago es analizar la contribución de Keynes a la luz de cómo funcionaba el mundo pre-Keynes. El mundo pre-Keynes eran tres escuelas, que era la escuela sueca, la escuela de Cambridge, Inglaterra, donde estaba el propio Keynes, y la escuela austríaca, que era la escuela dominante del momento. Básicamente las tres escuelas trabajaban en base a lo que se llamaba los modelos de ahorro-inversión a la Wiesel, donde en el mercado de bienes se determinaba la tasa de interés por la interacción entre ahorro e inversión. Digamos, donde el ahorro es una función creciente de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es el consumo futuro. Entonces, si la tasa de interés sube, quiere decir que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Entonces, ustedes sustituyen el consumo de bienes presentes en favor de bienes futuros. Por eso, cuando sube la tasa de interés, que significa que los bienes de hoy son más caros, entonces van a consumir más bienes futuros. Por ende, el ahorro aumenta. Y por otra parte, cuando la tasa de interés baja, significa que los bienes futuros son más caros que los bienes presentes. En ese contexto, ¿sí? Siempre comparando con la situación de inicio. En ese contexto, eso implica que ustedes, lo que van a hacer a las empresas, les conviene más vender el futuro que vender hoy. ¿Y eso cómo lo hacen? Invirtiendo. Por eso la inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés. Entonces, la interacción entre ahorro e inversión determina la tasa de interés de equilibrio, que es justamente el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros. Punto 1. En el mercado de dinero, que se determina el poder adquisitivo del dinero. De ahí que cuando sube la oferta de dinero, o cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas juntas a la vez, el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. ¿Ok? Entonces es cómo funcionaba el marco. Y cuando ustedes tenían una tasa de interés por debajo del equilibrio, tienen un exceso de demanda de bienes, implica un exceso de oferta de dinero, por lo tanto, al tener un exceso de oferta de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae, por ende los precios suben. Así de fácil funcionaba el mundo ese. ¿Por qué la obra de Keynes es una genialidad? El tipo era un genio, créanme que el tipo era un genio. Lo que pasa es que era un genio del mal. ¿Qué es lo que hizo? Tomó ese modelo y lo rompió todo. El primer daño que hace es con la función de consumo. Genera una función de consumo que es una fracción del ingreso. Ese es un error que él comete en base a haber tenido como profesor a Marshall y fue su único curso de economía que tomó en su vida. Entonces utilizó una función de consumo propia de un modelo de microeconomía y lo aplicó en equilibrio general y cometió un error fatal que le permite meter el ingreso adentro de la función de consumo. Entonces, si el consumo es una fracción del ingreso y el ingreso viene dado por la suma de consumo más inversión, ustedes pueden expresar al Producto Bruto como un múltiplo de la inversión. Suponga que ustedes tienen 80 de consumo, 20 de inversión. Ustedes pueden decir que el PBI es 5 veces la inversión. Ese 5 es el multiplicador. Como además, o sea, desarrolla el argumento de los animal spirits, es decir, que la inversión se da por una cuestión lírico-testicular, es decir, los empresarios invierten si se les canta las bolas. Entonces, ¿qué pasa? La toma exógena. Entonces, a partir de ahí, ¿qué dice? Bueno, entonces yo ahora rosqueo el gasto público financiado con emisión monetaria, sube la inversión, multiplico por 5 y tengo un PBI mucho más grande. ¿Ok? Y lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa. Porque lo que va a pasar es que como el producto viene determinado por la acumulación de capital y trabajo, digo, ustedes por más que sacudan la demanda, digamos, no va a subir el PBI. Entonces lo único que van a tener es una suba de precios.
Esa suba de precios va a tomar lugar ¿para qué? Para que se redistribuya ingresos desde los pobres hacia los ricos, para que se genere el ahorro forzoso que financia la inversión que al policymaker se le cantó las pelotas que tenía que haber. ¿Ok? O sea, un mecanismo súper cruel. Pero de esa manera ustedes pueden determinar en el mercado de bienes ahora, en lugar de determinar la tasa de interés, van a determinar el nivel de ingresos. Una vez que ustedes determinan el nivel de ingresos, a partir de ahí derivan la demanda de trabajo. Dada la oferta de trabajo, ustedes pueden determinar el nivel de salarios. Y como en el mercado monetario, la bestia de Keynes, en lugar de determinar el poder adquisitivo del dinero, determina el nivel, la tasa de interés, ¿qué es lo que sucede? Entonces ahora le falta una ecuación para determinar los precios. Entonces, ¿qué hace? Toma un markup sobre los costos. Entonces dice que, dado el salario de los trabajadores corregido por productividad, le pone el margen de ganancia de las empresas y suben los precios. Y ahí determinan los precios, quiero decir. Entonces, miren qué interesante, porque si sube el PBI, es gracias a los políticos que le dieron rosca a la inversión. Y si suben los precios es culpa de los hijos de puta de los trabajadores y de los empresarios. O sea, es el mundo ideal para el político. Porque el derroche está bien, el ahorro está mal, y si aparecen los efectos no deseados, es culpa de otro. O sea, es fabuloso, es fabuloso. O sea, es una cosa de loco. Es decir, fíjense que es el mundo ideal para el político chorro. Porque le dice, gastá, gastá, gastá. Y si algo sale mal, la culpa es de los empresarios o de los trabajadores o de ambos. ¿Ok? El día que yo terminé la marcha de Moyano fue porque el pelotudo de Marcos Peña y la mierda de economistas que los rodeaban justamente creían que la culpa de la inflación era de los trabajadores porque pedían mucho salario. No, idiota, no, imbécil, no, forro. No es culpa ni de los trabajadores ni de los empresarios. Lo que pasa es que si pensás en términos keynesianos, la culpa siempre es de otro. Pero no, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es culpa de lo que emitías desde el Banco Central. Que vos, imbécil, avanzaste sobre la independencia. ¿Para qué? Para que haya más inflación. Y terminó dinamitando la economía. Mientras que personas como Diego Giacomini, Mariano Fernández y yo, digamos, señalamos esto, ¿sí? ¿Cómo es? El gobierno puso a sus chaperones a perseguirnos, como el señor Fernando Iglesias, que conseguía espacios en algunos medios para tratarnos de liberalotes y las cosas tremendas que nos dijo el gobierno. Es decir, fíjense, el gobierno de Macri, gobierno de mierda si los hubo, siempre le dio espacio en Canal 7 a las madres de Plaza de Mayo, le dio espacio a los progres como Levi Yeyati, pero a los liberales como Espert, como a Diego Giacomini, a Mariano Fernández, a Carlos Rodríguez, a mí, nos persiguió. Flor de mierda ese gobierno, para que se den cuenta, o sea, no son muy distintos a estos, ¿eh? ¿O acaso se creen que, digamos, la visión que tiene del mundo Larreta es muy distinta de la que tiene Kichilov? ¿Está claro? En ese contexto, ¿cómo funciona el modelo de Keynes? Entonces ustedes impulsan la demanda, ¿sí? Vía gasto público o vía reducción de la tasa de interés, si consideran que la inversión depende de la tasa de interés y el consumo también. En ese contexto estimulan la demanda agregada, eso genera un aumento de la demanda de trabajo y según en el tramo que esté la oferta de trabajo, si hay mucho desempleo es plana, entonces ese aumento de la demanda se traduce en un aumento de la demanda de trabajo y eso se traduce en un aumento de producción sí que suba los precios. Si está en el tramo intermedio, suben los precios y sube la producción, y si está en el tramo vertical, solamente suben los precios por la suba de los salarios y no hay ningún efecto en la actividad. Con lo cual también es una pelotudez creer que el keynesianismo derivó los resultados que derivó a partir, ¿sí?, de una función, digamos, de salarios fijos. No,
Lo que pasa es que por la lógica del modelo, en el mercado de trabajo se determina el salario nominal. Tiene que ver con la estructura del modelo, no porque Keynes creía que los salarios eran rígidos a la baja. Eso es una pelotudez. O sea, Keynes era un hijo de puta, pero era un genio. No pensaba en salarios rígidos a la baja. ¿Ok? Digo, ¿cómo va a pensar en salarios rígidos a la baja si venía de la crisis del 30 que cayeron 30%? O sea, no podemos decir que el tipo era un genio y encima decía semejante pelotudez. No, era un genio, lo que pasa era un genio del mal. Creó un instrumento para políticos chorros. Entonces, ¿cuál es la consigna del keynesianismo? Que si vos tenés la economía por debajo de su nivel de producción potencial, ¿sí?, vos estimules la demanda para eliminar el desempleo y que no te tenés que rosquear más que el nivel de pleno empleo porque en esa situación vos empezás a generar inflación. Vendría a ser por ahí la cosa. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto radica, entonces, si es o no aplicable el keynesianismo hoy. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo a la gente que se está enfermando y por ese motivo la retiro del mercado laboral, la curva de oferta se corre para atrás. Es decir, se corre para atrás. Si la curva de oferta se corre para atrás, dado el nivel de producción, tengo una presión al alza de los bienes. ¿Está claro? O sea, voy a tener una recesión, voy a tener una caída de la actividad, una caída del empleo, y voy a tener una suba de precios. ¿Está claro? Porque se me corrió la oferta de trabajo. Es muy claro en el modelo de Keynes eso. Y si ustedes quieren estimular la demanda, lo único que van a hacer es generar más inflación. Porque además van a tener caída de la demanda por los menores salarios, porque hay menos bienes en la economía. Por eso, digamos, la economía reencausa en el equilibrio. En cambio, si ustedes... Hay que tener en cuenta que la teoría general está escrita para una economía cerrada. Y las inferencias que podemos hacer sobre una economía abierta son inferencias. Son inferencias. ¿Ok? Si estuviéramos en este caso de una economía abierta, cuando se produce la presión en precios, lo que puede pasar es que se devalúe la moneda y eso termina expandiendo la demanda agregada, pero fíjense que ustedes no pueden cambiar la situación, por lo tanto ahí es inflacionario. Sin embargo, si tienen financiamiento, podrían compensarlo con déficit de cuenta corriente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, financiaran un subsidio a los que se quedaron desempleados, teniendo acceso al endeudamiento y teniendo una moneda aceptable en el mundo, no sé, llámese Estados Unidos, podrían generar eso. Ahora la pregunta es, en el caso argentino, al borde del default, máximo defaulteador salarial de la historia, 4.000 de riesgo país, 60.000 en la punta corta. Claramente no tenemos esa solución de endeudarnos, punto 1. Punto 2. ¿Tenemos la posibilidad de emitir dinero? No, tampoco tenemos la posibilidad de emitir dinero. ¿Por qué? Porque básicamente Argentina, la moneda que tiene es una mierda, no es una moneda, es una mierda, es un mecanismo de estafa. A ver, la inflación previo a que tuviéramos Banco Central era del 0,9% anual. Fue del 6% anual en los primeros 10 años del Banco Central, que fue mixto. Entre 1946, que se nacionaliza, y 1991 fue 225% promedio. ¿Sí? No solo eso, sino que además, cuando fuimos a la convertibilidad, el promedio fue 9%. Si sacan el primer año, porque en realidad en 1991, el 1 de abril se fijó la convertibilidad,
pero si sacaran ese tramo de 1991, que el reacomodamiento de precios relativos llevó 1 año y medio, por eso yo siempre hablo después del 93, ahí la tasa de inflación fue la más baja del mundo. De hecho, en 1997 nosotros crecimos, yo no recuerdo bien si al 7 o al 8%, con deflación. Con lo cual tampoco tanto miedo por la deflación. Y si hubiera deflación, porque no tengo un banco central piromaníaco que emite como un hijo de puta, o que quiere tener targets de inflación, los privados saben generar contratos. Es decir, esas instituciones en algunos momentos no existen porque claramente existen otras, como el Banco Central, que te cagan la vida. Entonces, digo, no se desarrolla ese mercado porque el Banco Central hace que no tengan sentido. Pero si vos no tuvieras Banco Central y hubiera deflación, seguramente al poco tiempo los contratos se volverían a reescribir para contemplar ese tipo de cosas. De hecho, si se produjera algún descalce, algún default, digo, las negociaciones voluntarias también se podrían arreglar entre los privados. O sea, digo, basta de pedir papá Estado. Estado es una mierda, o sea, Estado hace mal. El Estado solo hace daño. Nada bueno sale de una organización criminal. Recuerden que los políticos son ética y moralmente inferior al ladrón. Recuerden que si ustedes, miren, hagan esta cuenta. ¿Cuánta plata le robaron un ladrón vulgar a lo largo del último año? Comparen con toda la que le roba el Estado. Si están en blanco, piensen que de lo que generan bruto, el 70% se lo roba el Estado. Me pueden decir si saben que yo creo que es mejor tener los delincuentes que tener al Estado. Me roban menos. Porque además el delincuente común es un ladrón aleatorio. En cambio el Estado es un ladrón estacionario. Me roba todos los días. Todos los días. No hay un solo día que no me robe. No hay nada de que lo que yo haga que no me robe algo. Fui y me compré, no sé, bueno, si me compro un paquete de cigarrillos me afanan el 90%. Si me compro cualquier bien me afana el 50%. Pero digo, ya me afana una parte, digamos, de lo que es mi sueldo bruto. ¿Ok? Entonces, Argentina no tiene la capacidad de endeudarse. Entró mi amigo Agustín Echevarne. Hola Agustín, querido amigo del alma. Uno de los más grandes economistas del país. Además, una gran persona a quien quiero mucho. Así que estoy muy contento, acabo de ver pasar a Agustín. También en algún momento lo vi pasar a mi gran amigo Manuel Adorni. Digo, así cuando veo algo, digamos, porque pasa todo muy rápido. Entonces, lo que quiero decir es que la otra es que tengan moneda. A ver, ustedes vieron que, por ejemplo, Trump le gira plata a los americanos, $1.200. O, si son dos en la familia que tienen problemas, 2.400, nada más que eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si ustedes toman esos dólares y van a Inglaterra, ustedes pueden pagar con esos dólares. Si ustedes llegan a llevar pesos a Inglaterra, lo van a meter preso por estafadores. ¿Se dan cuenta? O sea, pero no es que nuestra moneda no la quiere nadie afuera. Esa moneda no la quiere nadie acá adentro tampoco. ¿Por qué se creen que tenemos controles de capitales? Tenemos controles de capitales, básicamente, porque la gente rechaza el peso. Y el control de capitales es una medida inmoral. ¿Por qué es una medida inmoral? Porque un político de mierda decide en qué ustedes pueden gastar o no su plata. ¿O acaso no es la plata de ustedes? ¿Acaso no se la gastaron honestamente? ¿Quién es el político para decir qué puedo comprar o no? ¿Por qué me va a decir que puedo o no comprar dólares? ¿Quién carajo sos, sorete? ¿Se dan cuenta? Que es inmoral. Entonces los obligan a demandar pesos. Por eso hay 17 precios distintos para el dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina no tiene moneda. Argentina no tiene moneda. Las condiciones de una moneda son que sea unidad de cuenta, medio de pago por generalizado, ¿sí? Y almacén de valor. La verdad es que no es reserva de valor. La verdad es que medio de pago generalizado no lo es tampoco, porque si ustedes tienen que hacer transacciones como comprar una casa, un auto, van a tener que hacerla en dólares, salvo que sean las transacciones correctas. Y lo de la unidad de cuenta también es bastante relativo, porque están todo el día con un ojo en el dólar. Por lo tanto, Argentina no tiene moneda. Entonces, vamos a generar un déficit fiscal enorme, lo vamos a financiar con emisión monetaria, con caída de producción de bienes y con repudio a la moneda. ¿Saben qué? En mi libro eso se llama hiperinflación.
Entonces, querer aplicar el modelo keynesiano en Argentina es piromaníaco. Yo, digamos, hoy estaba pensando convocar a este vivo de Instagram a un amigo mío que se llama Pablo Schiaffino, profesor de la Universidad de Itela, que además es keynesiano, un tipo brillante, excelente ser humano, y teníamos pensado hacer un debate, o sea, en lo que es la lógica de los vivos de Instagram, pero como apareció el pelotudo de Guzmán haciendo tantas boludeces, me cagó la primer media hora del programa de radio, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, no iba a tener lugar para poder debatir, digamos, o tener una conversación con mi amigo Pablo Schiaffino, que les prometo que en algún momento la vamos a tener, porque lo que dice Pablo, y yo comparto, es que si vos pensás en Keynes en serio, ok, tendrías alguna chance de poder hacerlo, no sé, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podrías financiar el déficit de cuenta corriente. ¿Ok? Que eso igual, digamos, es un resultado que también en el modelo de ciclo real que yo les conté la otra vez, también da ese mismo resultado, pero con otro formato matemático mucho más educado, por decirlo de alguna manera. Pero a los efectos, digamos, o sea, de lo que termina generando o no, digamos, a la gente no le importa, digamos, la discusión teórica de lo que los economistas creemos que vemos detrás de los números, ¿ok? Digo, es una forma en la cual nosotros contamos la historia. Pero lo que sí es interesante es que yo les puedo asegurar, digamos, que si Pablo estuviera acá, Pablo le diría que ni en pedo se les ocurra hacer keynesianismo en Argentina. Argentina hace keynesianismo aun cuando Keynes todavía no habría escrito la teoría general. Porque Argentina hace keynesianismo, no sé, hace 70 años, 80 años, no sé. En realidad Argentina hace 90 años que hace keynesianismo. O más. Y la realidad es que los postulados keynesianos, Huxley decía que todo lo que es bueno en la teoría general es robado y todo lo que es nuevo es malo. Y algunas de esas ideas que tiene Keynes, en realidad ya las habían explorado en la Universidad de Chicago a inicios del siglo XX. Y las descartaron porque eran una pelotudez. El propio Hayek decía que el problema con Keynes era que no sabía de economía. Ignoraba todo el debate del siglo XIX de cuestiones monetarias. O sea, quiere decir que hasta no tenía ni bien claro cómo era el carajo de la ley Pill, para que se den una idea. Y todas esas cosas. Entonces, en ese contexto, al margen de discutir los conocimientos o no de Keynes, o sea, para mí, la teoría general es una obra maravillosa, pero es una obra del mal. ¿Por qué? Porque logró desplazar el marco analítico previo con una estructura matemática nueva, escrita a beneplácito de los políticos chorros, mesiánicos y corruptos, donde dejó de ser la virtud del ahorro, la virtud fue el despilfarro, y si aparecen los resultados no deseados, la culpa es de otro. Fíjense al imbécil de Krugman cuando, por ejemplo, si ustedes toman el video de lo que se llama la falacia de la ventana rota, hay uno que arranca con un video donde Krugman dice que es bueno el atentado contra las Torres Gemelas porque eso va a generar un impulso del gasto público que va a expandir a la economía. O sea, ¿se dan cuenta que el nivel de enfermedad que tienen estos imbéciles? Imagínense, cuando yo fui a presentar el libro Desenmascarando la mentira keynesiana en México, dije, bueno, piensen ustedes que el día que estuvo el terremoto en el año 86, 85, 86, no recuerdo bien, ¿sí? Hubiera venido un idiota de estos keynesianos y le hubiera dicho, no, pero esto es maravilloso, van a tener una inyección de gasto público que va a generar un montón de riqueza. Seguramente lo cagan a patadas en el culo a un imbécil así. Bueno, eso lo decía Krugman cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas. ¿Se dan cuenta? Son imbéciles, son unos enfermos, o sea, son unos zorates. O sea, son los tipos verdaderamente, ignoran lo que se llama, la falacia de la ventana rota, o lo que Huxley y el propio Bastiat llamaban la falacia de lo que no se ve.
Es decir, ven la que, por ejemplo, porque toman el caso, ¿se acuerdan? Va el nene, rompe de un piedrazo la ventana de una panadería. Entonces dice, no, pero esto va a generar un montón de expansión, porque imagínense que hay que comprar el vidrio, que esto, que el otro. Pero en realidad, digamos, el panadero que tiene que reponer ese vidrio, esa plata, la iba a gastar, no sé, en un traje nuevo, en un vestido de la mujer, ¿sí? Entonces, digamos, miren todas las cosas que se dejaron de hacer porque tiene que hacer ahora el vidrio. Es decir, con lo cual hay una pérdida de riqueza. Es más, o sea, si lo hubiera ahorrado, algo que tanto desprecia el keynesianismo, ese ahorro estaba destinado a financiar inversión que ahora no se va a hacer. Entonces, digamos, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que destruir capital puede ser bueno? Bueno, salvo que vivan en Argentina y se festeje el concepto de combatiendo al capital, ¿no? Entonces, la realidad es que me parece que, digamos, el keynesianismo, digamos, no funciona, está plagado de falacias, ¿sí? Digamos, por ejemplo, como les acabo de escribir, la forma de determinar los precios, que implica la teoría valor-trabajo, una teoría refutada por Menger en 1871 y refutada también por, digamos, gracias Agustín por felicitarme por el artículo. Samuelson decía que las felicitaciones siempre son bienvenidas y si vienen de colegas mucho más, y por un colega tan brillante como Agustín Echevarne, más todavía. Gracias Agustín. Y entonces ahí, digamos, lo que uno tiene que entender es que más allá de las falacias, digamos, los resultados de aplicar el modelo keynesiano no lleva por el buen camino, pero en el caso argentino puede hacer un daño muchísimo mayor. Por lo tanto, la verdad es que, digamos, querer postular el keynesianismo acá es verdaderamente un delirio, es una locura, y es lo mismo que querer apagar un incendio con un lanzallamas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si seguimos en manos de los keynesianos, no lo vamos a terminar bien. Bueno, hacemos keynesianismos hace 90 años, aun cuando la teoría general no se había escrito, pero la política es la misma, que era la política que querían aplicar los políticos chorros, siempre, y que nunca tenían justificativo porque los economistas clásicos o ortodoxos le arruinaban la vida y eran los desagradables. Pero evidentemente, digamos, Keynes escribió para ellos y por eso se volvió tan popular. Y hay algo que quiero contarles, que es cuando a mí me tocó ir por primera vez al programa de Fantino, entonces yo hago esta comparación, ¿no? Un político quiere, supongamos que es un político honesto y que está preocupado por los problemas de la gente y quiere resolverlo honestamente. Entonces, frente al problema, convoca a un libertario y convoca a un keynesiano. Los dos le dan un diagnóstico, pero como son tipos de acción, le piden que les dé una recomendación. Entonces el keynesiano le dice, mire,